Bienvenidos al vídeo 19 del curso de estadística para mayores de 25 años que hoy tratará sobre el coeficiente de variación. Seguimos estando en el tema 1, por lo tanto en estadística unidimensional. La primera cosa que vamos a plantearnos es qué problemas tienen las desviaciones, tanto la media como la desviación típica estándar. Bien, en principio las desviaciones son parámetros de dispersión, como lo son el rango y también la varianza. Bien, fijaos que el rango ya planteamos qué problemas tenía, por eso nos inventamos la desviación media y por eso nos inventamos la desviación típica estándar. Sin embargo, estas dos últimas no están libres de problemas. Entre ellos está el problema de que las desviaciones no aportan un valor de referencia absoluto en los problemas. Es decir, no hay un valor del cual diga a partir de aquí hay mucha dispersión, a partir de aquí hay poca dispersión. No hay un valor universal que para todas las distribuciones me diga a partir de este valor pasa una cosa, a partir de este valor pasa otra. Es un poco como las notas, ¿no? Yo sé que en cualquier clase, en cualquier asignatura, en cualquier nivel de estudios, de 5 para arriba es aprobado, de 5 para abajo es suspendido. Esto es un valor de referencia, el 5. No importa asignatura, no importa estudios, no importa nada. Sin embargo, en los test que se hacen, que a lo mejor hay 150 preguntas, el aprobado no está en el 5. El aprobado está, por ejemplo, si se hacen 150 preguntas, en 75 preguntas aprobadas. Pero resulta que si hay 200 preguntas, el aprobado está en 100 bien contestadas. Y si hay 50 preguntas, está en 25 bien contestadas. O sea, cada examen, en este caso, es diferente. ¿Por qué? Porque no hay valores de referencia. Sin embargo, cuando ponemos una nota en un boletín final, sí que hay un valor de referencia, que es el 5. Todo se ha traducido a la escala 0-10 con el 5 como límite entre aprobado y suspendido. Pues bien, esto no existe en las desviaciones medias ni típicas estándar. No es un valor absoluto universal y, por lo tanto, solo tiene sentido en la distribución en la que trabajamos. No podemos decir, por lo tanto, que el valor 50 signifique que a partir de ahí hay dispersión y antes no había dispersión. Esto no es posible. El segundo problema que nos plantean las desviaciones, tanto la media como la típica estándar, es que cambia su valor si cambiamos la escala. Por ejemplo, en los vídeos 17 y 18 teníamos el ejemplo de los excursionistas que iban caminando y nos salía, si recordáis, una desviación media de 2,4 y una desviación típica estándar de 2,96. Bien, si ese mismo problema, en lugar de contar la distancia recorrida por los excursionistas en kilómetros, la hubiera contado en metros, fijaos qué valores me hubieran salido. Me hubiera salido una desviación media de 2.400 y una desviación típica estándar de 2.966. Es verdad que existe una equivalencia. El 2.400, si lo dividimos por 1.000, que es la manera de cambiar de metros a kilómetros, obtenemos 2,4 y el 2.966, si lo dividimos por 1.000, obtenemos 2,966. O sea que realmente existen equivalencias, pero los números de las desviaciones no son iguales. Y si lo ponemos en millas ya ni os cuento. Saldría una desviación media de 1,492 millas y una desviación típica estándar de 1,843 millas. Es verdad que habría equivalencias, pero el valor, si por ejemplo dijéramos el 500 indica mucha dispersión, resulta que si lo hago en kilómetros no hay dispersión, si lo hago en metros o en millas, así que hay dispersión, y en millas no habría dispersión. O sea, no puede ser que en unos casos haya dispersión y en otros no haya, para el mismo problema, claro. Bien, alguna ventaja hay por eso. Lo que sí que permiten las desviaciones es comparar dentro del mismo tipo de problema, sí que hay comparación posible. Una desviación, por ejemplo, vamos a centrarnos en la típica estándar. Una desviación típica estándar más alta significa más dispersión y una más baja menos dispersión. Por ejemplo, imaginemos que el problema de los excursionistas se hace ahora con otro grupo. Fijaos que durante la mañana uno ha caminado 8 kilómetros, el otro 6, el otro 5, el otro 4 y el otro 2. Bien,
los excursionistas están más juntos y esto lo vamos a notar si calculamos la desviación típica estándar. No nos sale 2,966 como en el caso anterior, sino nos sale 2. ¿Por qué? Porque están más juntos, hay menos dispersión. Por lo tanto, este sería el caso nuevo que hemos analizado. Si nos saliera una sigma igual a 1, quiere decir que los excursionistas todavía estarían más juntos. Y si saliera una sigma de 3, quiere decir que los excursionistas están más dispersos. En definitiva, para un mismo problema, o muy similar, las sigmas sí que nos pueden ayudar a comparar un caso con otro, pero en problemas distintos no. Veamos cómo podemos solucionar esto. Para ello vamos a trabajar con un nuevo parámetro que se llama el coeficiente de variación. El coeficiente de variación lo que intenta hacer de alguna manera es medir cosas independientemente del problema. Esto lo trabajó un señor que se llamaba Pearson, por eso ese coeficiente a veces lo oiréis que se le llama coeficiente de variación y otras que se llama coeficiente de Pearson. Cuidado porque Pearson hizo mucho trabajo en estadística y hay otro coeficiente en estadística bidimensional que también se llama de Pearson y hay más, Pero bueno, para que nos quede claro, este coeficiente de variación también se llama de Pearson, pero el unidimensional. Bien. ¿En qué consiste este coeficiente de variación? Pues simplemente consiste en comparar la desviación típica con una medida de la propia distribución, que es la media. Vamos a medir cuántas veces cabe la media en la desviación típica estándar. Y eso se hace, en realidad yo lo digo de esta manera, pero se hace con esta fórmula de aquí. Esta fórmula de aquí sencillamente se divide la desviación típica estándar por la media, y esto es el coeficiente de variación. Veamos un ejemplo. Si yo, por ejemplo, tengo que la desviación típica estándar es 2 veces el valor de la media, eso quiere decir que mi coeficiente de variación será 2. Es decir, por ejemplo, si la desviación típica es 14 y la media es 7, la desviación típica estándar es 2 veces la media. Pues esto es lo que indica el coeficiente de variación. Otro ejemplo. Si tengo una desviación típica estándar que es 0,1 vez la media, 0,1 vez la media, eso quiere decir que si la media vale 7, pues la desviación típica estándar será 7 por 0,1, 0,7. Y este 0,1, estas veces de aquí, que cabe la desviación típica estándar en la media, será justamente el coeficiente de variación. Fijaos que ahora no dependo de nada externo, pero siempre comparo en todas las distribuciones desviación típica estándar y media. Bien, veamos más ejemplos. Imaginemos que hemos medido de 30 maneras diferentes, con satélites, con altímetros, haciendo triangulaciones, con teodolitos, con GPS, con lo que queráis. Hemos medido la altura del Burj Khalifa, que es el edificio más alto del mundo, que si no recuerdo mal está en Dubái, y nos ha salido este valor, 829,8 metros. Pero la desviación típica de todas las medidas que hemos hecho es 0,05, es decir, de 5 centímetros. Bien, si queremos calcular su coeficiente de variación, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar la fórmula sigma, o sea, desviación típica estándar 0,05, dividida por altura, que es la X media, 829,8, y el resultado será 0,00006. No tiene unidades, luego lo comentaremos más. Vamos a hacer ahora esta misma reflexión del coeficiente de variación, pero con otra cosa muy diferente, una cosa muy pequeñita, un reloj mecánico. Este reloj mecánico tiene varias ruedas dentadas y cogemos una rueda dentada, por ejemplo esta de aquí, y decimos vamos a medir un diente. Hacemos 100 medidas de este diente y nos sale que este diente mide 0,5 milímetros de altura y que la desviación típica de estas 100 medidas que he hecho es 0,01. ¿Cuál es el coeficiente de variación? Pues será desviación típica estándar, que es 0,01, dividido por media, 0,5, esto dará 0,02. Fijaos que en este caso, este número es bastante mayor que este. Veremos más adelante qué significa este hecho.
pero ya son comparables. Esto es importante. Hablamos de un reloj pequeño por un lado y de un edificio enorme por otro, y estos ya son comparables. Vamos a ver por qué. En el cálculo del coeficiente de variación, primera cosa que hay que saber es que no importa si los datos están desagregados, agregados o agrupados. Eso me interesa para calcular la desviación típica, pero después, para esto, ya, una vez la tengo, ya no me interesa, porque siempre voy a aplicar esta fórmula. Segunda cosa, los valores posibles del coeficiente de variación son todos los números existentes, desde el menos infinito al más infinito, incluido el cero. Pueden ser negativos, positivos, cero, etc. Grandes, pequeños, lo que queráis. Otro tema. El coeficiente de variación no tiene unidades. ¿Por qué? Pues porque es una sigma, que son las unidades de la x, dividido por la media, que son unidades de la x, se van las unidades unas con otras. Y por otro lado, hay que saber que a veces el coeficiente de variación se expresa o se pide que se exprese en porcentaje. Todos los cálculos siempre se hacen con el coeficiente de variación normal. Y si os piden el porcentaje, la última operación que hacéis es multiplicar por 100 el coeficiente de variación y os saldrá en porcentaje. Por ejemplo, si tenemos un coeficiente de variación de 0,27, lo multiplico por 100 y me sale un 27%. Esto solo sirve para resultado final, sobre todo no hagáis tantos porcientos en medio de las operaciones. Bien, decíamos que comparar dos coeficientes de variación se puede hacer y además nos dice cuál es la muestra más representativa. Pero entendamos qué quiere decir una muestra representativa. La muestra es representativa cuando se comporta como toda la población, como si los datos que obtengamos de esta muestra fuesen iguales a los que obtendríamos si hubiéramos tomado como muestra toda la población. En cuanto más se parezca a la población, más representativa es la muestra. Este es el gran qué de la estadística. Bien, vamos a ver cómo deducimos si una muestra es más representativa que otra. Pues bien, lo que hay que hacer es trabajar con el coeficiente de variación, y el que tenga el menor valor, aplicándole valor absoluto, porque puede salir negativo el coeficiente de variación, entonces se le aplica valor absoluto y siempre se positiva. Entonces, el que tenga el menor valor absoluto será el que sea más representativo. Bien, eso nos permitirá comparar dos muestras como las de antes. Siempre que el coeficiente, si tenemos la muestra A y la B, si el coeficiente de la A en valor absoluto es más pequeño que el coeficiente de la B, el más representativo será la A. Y si es al revés, si es el coeficiente de la B el que es más pequeño en valor absoluto que el de la A, el más representativo será la muestra más representativa será la B. Bien, veamos dos ejemplos. Primero el ejemplo 41. Tenemos un fabricante de botellas que pide a dos operarios que midan la capacidad de las botellas que fabrica en litros. Entonces es una botella de 1 litro y se obtiene, el primer operario hace la medida con varias botellas y obtiene que las botellas le sale una media de 1,021 litros, o sea, 2 centilitros y pico de más. Y la desviación típica de todas sus mediciones es 0,002. El operario B dice: a mí no me llegan al litro, se me quedan en 0,998, casi, pero no llega al litro. Y la desviación típica estándar de mis mediciones es 0,01 litro. Entonces, ¿cómo hacemos para saber qué operario ha cogido la muestra más representativa de botellas? Pues vamos a calcular los dos coeficientes de variación, los del operario A y los del operario B. El operario A tenía esta desviación típica estándar, que es la que ponemos aquí, tenía esta media, que es la que ponemos aquí, y esto da un coeficiente de variación de 0,00195. Bien, el operario B tenía esta desviación típica estándar, que es lo que ponemos aquí, tenía esta media, que es lo que ponemos aquí, y por lo tanto sale una desviación típica de 0,01002. Bien, ¿cuál es
¿cuál es el coeficiente de variación más bajo? Pues es el de la muestra A. Este es más bajo porque no hay ceros hasta el tercer decimal. En cambio, aquí hay ceros hasta el segundo decimal. Por lo tanto, la muestra A es la más representativa. Veamos el ejemplo 42. En el ejemplo 42 lo que ocurre es que estamos en el polo sur. En el polo sur se miden las temperaturas mínimas del polo sur durante un mes con dos termómetros diferentes. El termómetro A nos da una media de menos 59,65 grados y una sigma de 0,011 en las mediciones, mientras que el termómetro B nos da 59,78 grados negativos y una desviación típica estándar de 0,012. La pregunta es, ¿cuál de los dos termómetros nos ha dado una muestra más representativa de temperaturas? Entonces, calculamos los dos coeficientes de variación, 0,011, que es este valor de la desviación típica estándar del termómetro A. Ponemos aquí la media del termómetro A, que es esta de aquí, y nos da menos 0,001844. Aquí lo importante es observar que es negativo. Este signo menos es importante. Bien, para la B hacemos lo mismo y nos sale este valor de aquí, 0,0002007. ¿Cuál es la temperatura más baja, cuál es el valor del coeficiente de variación más bajo? Si lo miráramos así, sin mirar valores absolutos, el más bajo sería este. En cuanto más negativo, más bajo. Si estamos a menos 10 grados, estamos más bajos que cuando estamos a menos 1 grado. Por lo tanto, esto sería el más representativo, pero recordad que hemos dicho que había que hacer primero el valor absoluto. Por lo tanto, lo que hay que hacer es comparar valores absolutos, es decir, poniendo aquí, de alguna manera, un signo más. Eso sería el valor absoluto. Bien, en este caso, el más bajo es el del termómetro A, el coeficiente de variación del termómetro A. Por lo tanto, el termómetro A es el que da la muestra más representativa. Bien, para acabar este tema, solo un par de cositas más. ¿Cómo puede aparecer en un problema el coeficiente de variación? ¿O cómo nos lo pueden pedir? Pues nos lo pueden pedir hablando de representatividad y ya nos dan directamente los coeficientes de variación. Y así nos quedamos tan tranquilos. Comparamos y el que tenga el valor absoluto más bajo es el más representativo. Pero también nos pueden dar la sigma y la x de una o de la x media de una o de las dos distribuciones, y en ese caso el problema que tendríamos es que hay que calcular la CV con la fórmula, el coeficiente de variación con sigma partido por x barra, y la tercera manera que nos pueden dar es la peor de todas. O sea, aquí una pregunta inocente nos puede hacer calcular como locos, porque si te dan en este caso solo las x's, hay que empezar a calcular la media y luego hay que calcular la desviación típica estándar. Y cuando las tenemos es cuando podemos calcular los coeficientes de variación. Por lo tanto, a veces es muy fácil, a veces es muy complicado calcular el coeficiente de variación. No por dificultad, sino por pesado. Finalmente, el coeficiente de variación, como tiene tres parámetros, esta desviación típica y la media y el coeficiente de variación, pues esta fórmula se puede despejar y puede aparecer de esta manera, que nos permite calcular la sigma si sabemos el coeficiente de variación y la x barra, o de esta otra manera si despejamos la x barra, que nos permite calcular la x barra si sabemos la sigma y el coeficiente de variación. Bien, y con esto acaba este vídeo. En la descripción os voy a dejar, como siempre, enunciados de problemas y ejercicios de teoría también, que están relacionados con lo que hemos explicado en este vídeo. También os voy a dejar el correo electrónico donde podéis contactar conmigo para hacer cualquier sugerencia, para preguntar cosas y demás. Que, por cierto, próximamente voy a hacer un vídeo en el que contestaré las preguntas que me habéis ido haciendo durante estas últimas semanas. Y finalmente nos veremos en el vídeo siguiente, que será el vídeo ya 20, que tratará sobre gráficos. Será la primera parte de gráficos que trataremos pues eso, en el vídeo siguiente. Saludos.